www.derfe.com.ar, a quien es subdirector ejecutivo de la CNRT, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Me refiero a Diego Giuliano. Diego, Andrés Batistela lo saluda, gracias por atendernos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Un gusto muy grande comunicarme con ustedes. El gusto es nuestro, Diego. Queríamos comunicarnos, le contamos a nuestra audiencia, usted es dirigente del Frente Renovador y sabemos que tuvo una reunión con el gobierno provincial, ¿no? A través del ministro Roberto Zuckerman, que estuvo charlando con las autoridades partidarias de lo que es el Frente Renovador, y queríamos saber de qué se trató este encuentro, Diego. Como usted bien dice, hemos sido convocados por el ministro de Gobierno. Nosotros pertenecemos al Frente Renovador, referenciado en Sergio Massa a nivel nacional, y estuvimos presentes allí la diputada nacional Vanessa Macetani, Martín Gainza, que es un dirigente de la ciudad de Santa Fe y que hoy está en la vicepresidencia del Belgrano Cárregas, Roberto Meli también, que es un dirigente del Frente Renovador y que hoy está en vías navegables a nivel nacional. Es decir, el movimiento al cual pertenecemos fue convocado en un diálogo que nos pareció muy importante y de mucha valoración. El ministro Zuckerman, el secretario de Gobierno también, Urruti, nos recibieron para analizar cuestiones de la marcha de la provincia, de la marcha del gobierno de la nación, también en los aspectos del transporte, en los que nosotros estamos muy vinculados a través de nuestras funciones, y sobre todo abriendo un diálogo en una provincia y en un país que necesita profundamente del diálogo para atravesar una de las crisis más grandes de la historia en el ámbito humano. Ya no estamos hablando del ámbito ni político ni social, es el ámbito humano. Las razones humanitarias que nos obligan más que nunca a dialogar, a sentar bases de consenso, son la pandemia. Es la pandemia y son las condiciones que genera la pandemia. Claro. Y frente a posiciones tan adversas en algunos sectores políticos, en sectores que son oposición, pero que obviamente deberían racionalizar esa oposición en este marco en donde está en juego la vida, frente a los que hablan de la libertad de infección, que es lo que en algún caso se está escuchando por ahí, de alguna manera o de otra, el efecto final es reclamar una libertad de infectarse, algo terrible, Sí, terrible. sí. Bueno, nosotros lo que hicimos fue dialogar y buscar alternativas de trabajo conjunto. Claro. Sí, la verdad voy a coincidir en esto que usted dice de la libertad de infección, Giuliano, porque hoy veía un diputado nacional del PRO presentando un recurso de amparo para suspender para volver a las clases presenciales, quiero decir, con lo que sucedió en Rosario y San Lorenzo. A ver, a nadie le gusta que los pibes dejen ir a la escuela. Me parece que no hay una sola persona en el país que quiera que los pibes dejen de ir a la escuela. Pero si la situación sanitaria así lo requiere, según entiende quien tiene que tomar las decisiones y tiene la responsabilidad de gobierno hoy en día, no podemos andar judicializando todo, ¿me entiende? Es como que a usted le diga, bueno, en los colectivos de larga distancia solo puede viajar el 30% y no, le pongan un recurso de amparo para que viaje el 100% y personas paradas también, ¿me entiende? Es clarísimo la analogía, la comparación. Y en este sentido nosotros defendemos el derecho a la educación y no tenemos que dar ninguna prueba de eso porque la realidad cotidiana hace que defendamos permanentemente el derecho a la educación. Yo soy docente, muchos de nuestros amigos y militantes están en el ámbito educativo. La educación está por encima de todo. Ahora, la educación tiene diferentes modalidades. Y esas modalidades no significan negar el derecho a la educación. Hasta hace poco, hasta antes de la pandemia, los mismos que hoy rechazan la cuestión virtual eran los que la promovían como una visión moderna, como una visión de conectividad global, de alternativa. Bueno, mire, lamentablemente la pandemia universal, este virus tramposo que es el coronavirus, tramposo porque ustedes saben que se manifiesta tardíamente, porque contagia brutalmente, porque desestabiliza completamente a la persona. Bueno, este virus lo que está haciendo es que justamente tengamos que tener un ingenio y una mayor creatividad a la hora de enseñar y de aprender, y de aprender y de enseñar, que de eso se trata la educación. Por lo tanto, defendemos el derecho a la educación a ultranza, pero obviamente que nos adherimos
a las modalidades que hoy nos permitan, o la alternancia, o la presencialidad, virtualidad, de acuerdo a los estados de alarma en que se encuentra digamos, el sistema epidemiológico, la salud. Todo esto tenemos que ser responsables. Lo que hemos conversado justamente con el ministro Zuckerman es darle todo nuestro apoyo en este sentido, del trabajo que se viene haciendo en este aspecto, en el trabajo de la lucha contra el COVID-19 y sobre todo, bueno, manifestarnos que es un momento de consenso, es un momento donde tenemos que encontrar puntos comunes. La judicialización es una salida para quien ya agotó todas las vías de diálogo alternativos que podemos tener. Claro. Giuliano, ¿cómo es la relación en este momento dentro de la coalición que gobierna la provincia y la coalición que gobierna la nación entre el Frente Renovador y el kirchnerismo? ¿Veía por ahí algunos roces, tema hidrovía, puede ser, en los últimos días? Bueno, por supuesto que la agenda de un frente que se ha construido con una vocación muy fuerte de hacer valer las convicciones que tiene en este caso el justicialismo y sus aliados en el país y también en la provincia de Santa Fe. Fíjese que la provincia de Santa Fe ha sido pionera en este sentido, ¿no? Porque se anticipó ese frente que se construyó a nivel nacional y que hoy es el frente de todos. En Santa Fe tuvo un anticipo a través de justamente el gobernador Perotti y de los acuerdos que dieron lugar a esta instancia de gobierno provincial que, bueno, obviamente, después de un tramo de 12 años de la oposición, en este caso, hoy el justicialismo gobierna con un frente. Luego, la agenda tiene temario cotidiano, y así como discutimos el tema de la movilidad, que a nosotros nos toca mucho, en el tema del transporte terrestre, nos toca cómo, en qué condiciones se va a hacer la larga distancia, también se discuten cuestiones como, por ejemplo, la hidrovía, y nos parece saludable la discusión dentro y fuera del frente de todos. ¿Por qué? Porque si se hace con buena fe, si se entiende que se está discutiendo nada menos que uno de los grandes canales de la producción de la Argentina, y que tenemos, esto sí es importante decirlo, Santa Fe es protagonista de la hidrovía, Santa Fe es fuertemente protagonista. Hay una idea clara del gobierno de la nación de transferir en el ámbito de las provincias por donde la hidrovía transita un nivel de participación alta. Así que creo que ese Consejo Federal de Hidrovía, junto con ahora esa prórroga que se ha producido justamente en la concesión a raíz del fallecimiento tan doloroso que ha sido para todos nosotros y para todo el arco político del ministro Mario Meoni, bueno, esto va a ser un tiempo para que podamos justamente continuar debatiendo y analizando el mejor destino para una ruta que pasa fuertemente por Santa Fe, donde nosotros tenemos que estar representados en ese debate. Giuliano, bueno, a usted le toca asumir en la CNRT en un momento tan difícil como el de la pandemia el año pasado, donde tuvieron que ponerse a ver ante algo que era nuevo, ¿no? Cómo se podía viajar en colectivos de larga distancia, qué protocolos había que implementar para que esto sea seguro, etcétera. ¿Cómo está eso al día de hoy? Bueno, la verdad que es exactamente así la sensación que uno ha tenido, ¿no? Yo recuerdo cuando, durante el tiempo en que fui concejal de la ciudad de Rosario, siempre discutíamos de qué manera subir más gente al micro, de cómo mejorar su ecuación subiendo más gente al colectivo. Y ese es el gran desafío, el gran paradigma del transporte, subir más gente. Me toca transitar esta gestión en una pandemia en donde lo que estamos haciendo es tratar de bajar gente del micro. Claro. Y bajarlo, y sobre todo que los que puedan subirse al micro lo puedan hacer en condiciones, al micro digo, al transporte de larga distancia, al transporte de larga distancia automotor y ferroviario, que es la competencia de la CNRT, de hacerlo con condiciones sanitarias. Y bueno, ha sido una lucha muy grande, un trabajo muy conjunto con el Ministerio de Salud. El presidente Fernández siempre plantea que salud manda. Así que nosotros, frente a las disposiciones de salud, inmediatamente nos ponemos a disposición. Y hoy tenemos protocolos que están funcionando, con un sistema de transporte que está también, por supuesto, sufriendo las circunstancias que sufren las empresas, que sufren los trabajadores, los riesgos, pero la idea siempre es trabajar para recuperar la confianza en el transporte, para cuidarnos en el transporte
y bueno, y que la larga distancia también la podamos sostener hasta donde podamos, porque es un servicio que también tiene un sentido social. Claro. ¿Las empresas han cumplido en su gran mayoría o han tenido que aplicar multas, Giuliano? Mire, nosotros hemos realizado sin número de controles, de fiscalizaciones, pero estamos alrededor de más de 7.500 actas de infracción. Ajá. Ahora, también le tengo que decir esto, y tengo que ser muy claro. En los primeros momentos hubo una discusión mayor o alguna resistencia de algunos sectores. Luego las empresas se fueron adaptando y sobre todo se fue adaptando el pasajero. Claro. Hoy un pasajero que observa en un transporte de larga distancia que alguien no usa barbijo, lo hace saber. Claro. Y nos pasa como muchas normas que ustedes recordarán que parecían imposibles de cumplir, pero que en realidad lo que hace es la sociedad tomar conciencia de eso. Así que hoy el transporte tiene dificultades, pero tenemos controles no solamente propios de la CNRT, sino de cada una de las provincias, de los municipios y del ciudadano que cuando encuentra una cuestión llama a un 0800, que siempre lo repito, que es el 0800 333 0300, y hace la denuncia, hace el reclamo, y nosotros eso lo valoramos enormemente, enormemente. Giuliano, le agradecemos por estos minutos de charla acá en Agencia DERFI, Canal 5 Santa Fe. Le dejamos un gran abrazo. Un saludo para todos ustedes, para toda la audiencia, y ha sido un placer, como siempre, comunicarnos. Adiós, chau, chau. Diego Giuliano es el subdirector ejecutivo de la CNRT, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. La nota en C5SF en YouTube y en Agencia de Noticias DERFE, www.derfe.com.ar.